hélice izquierda si la pendiente es positiva. Y vamos a tener espina de pescado o bihelicoidal si el engrane tiene ambas pendientes, o sea, tiene dientes inclinados en ambas pendientes, negativo y positivamente. Este tipo de engranes la podemos utilizar para conectar ejes paralelos, en cuyo caso lo llamamos engranes sí o ángulo de hélice. Entonces, para diferentes ángulos de presión, bien sean normales o ángulo de presión transversal, depende cómo se vaya a tallar el engrane, en qué plano se vaya a fabricar el engrane, hay recomendaciones de este ángulo. Por ejemplo, ustedes pueden mirar ahí en el libro de Mecanismo de Chigli, ahí aparecen algunas recomendaciones para seleccionar el valor de este ángulo de inclinación. Vamos a mirar aquí fuerzas en engranes helicoidales paralelos. Los engranes helicoidales cruzados tienen una configuración cinemática igual que el sistema sin fin corona. Entonces, cuando veamos sin fin corona, ahí recalcamos de que las mismas ecuaciones que utilizamos para este tipo de engranes sin fin corona son las mismas que podemos utilizar en engranes helicoidales cruzados. Entonces, aquí solamente vamos a mirar cuando los engranes son paralelos. Y aquí miramos las cargas que aparecen en un engrane. Entonces, la carga que aparece en un engrane es la W, que es la carga total sobre el diente. Esa carga está aplicada en el plano normal. El plano normal es el triángulo que estoy aquí señalando. Ese plano es el plano normal. Por lo tanto, el ángulo que forma la carga con el plano horizontal, este ángulo, es el ángulo de presión normal. Esta carga la podemos descomponer en tres componentes ortogonales. En una componente radial, que siempre irá hacia el centro de rotación. En una componente tangencial, tangente al círculo de paso. Y en una componente axial, paralela al eje de rotación. Y ahí podemos mirar nosotros los ángulos que aparecen en un engrane helicoidal. Tenemos el ángulo de presión normal, el ángulo de presión transversal. Ese ángulo de presión transversal es el que forma la proyección de la carga total sobre el plano transversal. Este plano que está de frente es el plano transversal. Este plano que estoy señalando ahí. Y el ángulo de hélice es el ángulo que forma la proyección de la carga total sobre el plano horizontal con la carga tangencial. Ese es el ángulo de hélice. Vamos a tener la carga total sobre el diente que está ubicada, es normal al diente. Tenemos una componente tangencial o carga transmitida que es tangente al círculo de paso. Vamos a tener una carga radial que siempre está apuntando hacia el centro de rotación del engrane. Y aparece una carga nueva en el sentido que acuerden que en los engranes rectos aparecen dos tipos de carga nada más, la tangencial y la radial. Y aquí aparece una carga nueva que es la carga axial. Y esa carga axial siempre es paralela al eje de rotación. Si nosotros conocemos la carga tangencial, podemos fácilmente calcular la carga radial y la carga axial. La carga radial la calculamos multiplicando la componente tangencial por la tangente del ángulo de presión transversal. Y la carga axial multiplicando la carga tangencial por la tangente del ángulo de hélice. De esa manera calculamos los valores, la magnitud de las cargas. Ahí tenemos el ángulo de presión transversal y el ángulo de presión normal. Y lógicamente el ángulo de hélice. Te repito, el ángulo de hélice tienen que buscar valores recomendados. Entonces, ese ángulo de hélice depende del ángulo de presión normal o del ángulo de presión transversal. Depende en el plano de corte que estemos haciendo el engrane. Cuando nosotros tallamos un engrane por fresado, lo hacemos en el plano normal.
Si lo hacemos por el método pelos, lo hacemos en el plano transversal. Los que tuvieron la oportunidad de hacer taller, máquinas, herramientas, allá uno de los prácticas que uno hace es hacer un engrane helicoidal. Utilizamos las mismas herramientas de corte para hacer engranes helicoidales, engranes rectos, engranes cónicos. Es el mismo tipo de herramienta de corte, eso no se cambia. Porque lo hacemos, si lo vamos a hacer por fresado o por el método pelos, la herramienta de corte no cambia. El único engrane que no hacemos en la fresadora es el sinfín o el tornillo. El tornillo, pues nosotros tenemos diferentes tipos de tornillos, diferentes tipos de aplicación de tornillos. Nosotros podemos tener tornillos de fijación, tornillos que nos permiten a nosotros armar estructuras o mantener piezas unidas. Podemos tener tornillos para transmitir movimiento o potencia, que es el que vamos a mirar aquí en clase y que ustedes vieron su geometría en su curso de mecanismos. Y podemos tener tornillos para transporte de masa. Bien sea que lo utilicemos como bomba para bombear un líquido o simplemente para transportar masa. Por ejemplo, para transportar pulpa de café. Eso es un sistema muy utilizado. Entonces vamos a mirar los efectos que producen las cargas. Ustedes observen que en el sinfín, perdón, en el engrane helicoidal, aparecen las dos cargas que aparecen en los engranes rectos, una carga radial y una carga tangencial. Por lo tanto, deben de producir el mismo efecto, eso no va a cambiar. La carga radial y la carga transversal sobre el diente y sobre el eje producen los mismos efectos que en los engranes rectos. Es decir, la carga radial produce un esfuerzo de compresión en el diente. La carga tangencial produce un esfuerzo de flexión en el diente y un esfuerzo cortante en el diente. La carga radial sobre el eje produce un esfuerzo de flexión en un plano. La carga transversal produce un esfuerzo de flexión en otro plano diferente al anterior. Y a su vez produce un esfuerzo de torsión sobre el eje. Entonces producen los mismos efectos que en los engranes rectos. Y la carga axial, que es la nueva que aparece, esa carga axial sobre el diente, él va a tender a desplazar el engrane sobre el eje, hacer un movimiento de traslación sobre el eje. Aquí sí es necesario o es obligatorio de fijación del engrane al eje, para que no haya un sistema de fijación axial, para que no el eje. Hay que tener el sistema de fijación para que el engrane y el eje tienen como un solo. Giren integralmente. Aquí sí es necesario. Sobre el diente, repito, tiene que desplazar, produce un efecto de pandeo, de carga. Se va a pandear. La flexión que producen en el eje, la carga está apareciendo un esfuerzo, un efecto de pandeo. Vamos a mirar el ejemplo. Antes de mirarlo, vamos a acordar. Entonces, estamos trabajando con el para ver. Entonces, cuando yo voy a poner a trabajar dos engranes helicoidales, se van a embonar, encastrar o engranar, deben de cumplir tres condiciones. Deben de cumplir.
Deben ser de manos opuestas. O sea que si un engrane es derecho, el otro tiene que ser izquierdo. O si es izquierdo, el otro tiene que ser derecho. O sea, deben ser de manos opuestas. Deben de tener el mismo ángulo de hélice. O sea, si uno es derecho, recuerden que la pendiente es negativa, el ángulo de inclinación que tiene esa pendiente respecto al eje de rotación es el ángulo sí. Y ese mismo ángulo debe ser igual para el izquierdo. Lo que pasa es que ahí la pendiente va a ser positiva. Y igual, pasos iguales. Pasos iguales. Nosotros en los engranes helicoidales vamos a tener 3 tipos de pasos. Un paso circular transversal y un paso axial. Paso circular transversal. Vamos a tener un paso circular normal y un paso axial. Esos pasos tienen que ser iguales para los dos engranes, tanto para el impulsor como para el impulsado. Entonces, deben de cumplir esas 3 condiciones para que nosotros podamos colocar 2 engranes helicoidales a trabajar de tal manera que cuando los pongamos a operar conecten 2 ejes paralelos. Esa es la condición. Entonces, digamos que vamos a hacer nuevamente el ejercicio que hicimos para los engranes rectos, pero en este caso vamos a utilizar engranes helicoidales paralelos. Una de las ventajas que tienen los engranes helicoidales paralelos en relación a los rectos es porque producen menos niveles de ruido. Pero eso no quiere decir que yo no utilice engranes helicoidales para bajas velocidades. Lo recomendable es que yo utilice engranes helicoidales para velocidades que superan a 3600 RPM. Porque a la medida que el RPM de los engranes se está aumentando los niveles de ruido. Y los pasos, porque lo necesitamos. Vamos a diseñar el eje motriz a carga estática. Y por último seleccionamos y calculamos el sistema de fijación del piñón al eje. Iniciamos con el diseño geométrico de los engranes. En este caso, helicoidales paralelos. Entonces, nuevamente calculamos la razón de engranes. Volvemos a calcularla porque esa razón de engranes, recuerden que nos indica a nosotros cuántas etapas vamos a hacer del tren. Entonces, en este caso nos da 7.5. Pues yo supongo que ese 7.5, ustedes tienen que verificarlo, que ese 7.5 es menor o igual a la... Tanto aquí tendríamos solamente un tren de una sola etapa. Ya teniendo en mente eso, que vamos a tener una sola etapa, ya podemos hacer el diseño o el bosquejo o el esquema de cómo hacer nuestra transmisión de nuestro sistema de transmisión. Entonces aquí vamos a tener nuestro sistema de transmisión. Entonces saben que automáticamente nosotros estamos definiendo, en este caso, no es forma automática, pero tenemos que definir la mano de cada engrane. En este caso estamos diciendo el piñón o el conductor que está conectado al motor es derecho. Y la rueda que está va a conectarse a la mezcladora
va a ser izquierdo. La primera condición una de las condiciones para embonar dos engranes helicoidales, que debe ser de manos opuestas. La otra condición es que el ángulo de hélice debe ser igual. Para ambos debe tener el mismo ángulo de hélice, medido respecto al eje de rotación. Y la tercera condición es que los pasos circular, transversal y axial deben ser iguales. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar es básicamente el ancho de cara, la distancia en la cual vamos a colocar el engrane respecto a los soportes y los diámetros de paso. Eso ya nos define la geometría. ¿Por qué? Porque además de eso tenemos el ángulo de presión, vamos a tener los ángulos de presión y lógicamente al ángulo de presión transversal y normal vamos a tener el ángulo de hélice. Y simplemente el que sabe fabricar un engrane helicoidal simplemente lo que necesita es el número de dientes, el ángulo de hélice y indicarle si va a ser derecho o izquierdo y el material. Con eso básicamente él ya sabe calcular el resto y él hace el diseño, construye los engranes. Y con estos datos nosotros hacemos los cálculos que necesarios. Entonces, nuevamente, elegimos el método de fabricación. Entonces, digamos que lo vamos a hacer por fresado. La misma herramienta de corte que utilizamos para los rectos, los vamos a utilizar para engranes helicoidales o para engranes cónicos. Es la misma herramienta de corte. Seleccionamos el sistema de dientes. Te vamos a indicar que el sistema de dientes que vamos a utilizar es de estándar de altura completa. En este caso, el valor de K vale 1. Como no tenemos limitación de espacio, pues vamos a elegir la herramienta de corte. La vez pasada le indicaba que esa elección de la herramienta de corte pues depende de la disponibilidad de herramientas que yo tenga. Yo no puedo seleccionar una herramienta de corte que yo no consiga. Puede que en los textos aparezca, en las normas aparezca como una herramienta estándar. Y aquí voy a hacer la siguiente aclaración. No hay equivalencia real entre una herramienta en el sistema métrico con una herramienta en el sistema de paso diametral o en el sistema inglés. Lo que hay es una equivalencia matemática, eso sí hay. Hay una equivalencia matemática entre el módulo y el paso diametral, que es diferente. En la cual nosotros decimos que el módulo es igual a 1 sobre el paso diametral. Es una equivalencia matemática. Entonces podemos decir, en los engranes rectos y módulo igual a 1 sobre el paso diametral. En este sistema, como vamos a tener un módulo normal y un módulo transversal, podemos decir el módulo normal es igual a 1 sobre el paso transversal y así sucesivamente. El módulo transversal, perdón, al paso normal. Y el módulo transversal es 1 sobre el paso transversal. Pero es una equivalencia matemática nada más. Simplemente para cambiar unidades. Pero en la realidad yo no puedo decir que una herramienta de corte, esta que voy a colocar aquí, que esta herramienta de corte, si yo hago la equivalencia en milímetros, sea igual. En la realidad no me da lo mismo. Es simplemente una equivalencia matemática nada más. Entonces, como no tenemos limitación de espacio, nosotros podemos determinar, podemos seleccionar la herramienta de corte de acuerdo a la disponibilidad. Voy a hacer un paréntesis. Aquí yo tengo el libro de Hanrock a la mano. Le voy a hacer la siguiente sugerencia. Ahí en el libro de Hanrock, ya les indico la página, para que lo miran y si se animan, lo analizan. Ahí hay un ejemplo muy bonito para que lo analicen. Está en la página 630.
Es de engranes rectos. ¿Listos? Entonces, por eso estoy haciendo el paréntesis. Ejemplo 14.5 del libro de Elementos de Máquinas de Hanrob, Jacobson y Smith. Ahí está la bibliografía. De la página 630. Les voy a leer el enunciado. Dice, en una caja de velocidades, el piñón tiene 20 dientes y el engrane tiene 67. El paso diametral es de 10 dientes por pulgada. El fabricante quiere reducir el tamaño de la caja de velocidades, pero sin cambiar el tamaño de los dientes del engrane. Ya puede cambiar el del piñón, por ejemplo. Los engranes originales son estándares con una cabeza de altura completa y un ángulo de presión de 20 grados. El enfoque que se deberá usar es disminuir el tamaño de la caja de velocidades recortando, o sea, reduciendo la cabeza en uno de los engranes. La pregunta es, ¿cuál engrane se debe recortar y cuál será el porcentaje de reducción de la caja de velocidades debido al corte? Quiero hacerme que ahí está el ejercicio, ese está muy interesante. Ese es un ejercicio para que ustedes miren. Porque ahí hay una limitación de espacio. Ya no están dando las dimensiones de la caja. ¿Entendido? Segundo. No estamos hablando de caja, pues realmente se llama carcasa, donde nosotros vamos a meter los engranes. Nosotros lo podemos dejar al medio ambiente. El problema del medio ambiente es que pueden llegar partículas del ambiente a entrar a las superficies que van a estar en contacto, a la superficie de los dientes que entran en contacto. Y eso va a producir abrasión. Va a producir desgaste de la superficie del diente, por lo tanto va a fallar por desgaste, por abrasión. Entonces, siempre es necesario dentro de una carcasa. Entonces, una de las funciones de la carcasa es proteger los engranes. Esa es una de las funciones. Y digo otra de las funciones es si el lubricante que vamos a utilizar para hacer el proceso de lubricación sea líquido. Entonces también puede servir como depósito de lubricante, esa carcasa. Entonces ustedes buscan sobre características de la carcasa. ¿Qué otras características va a tener la carcasa? ¿Qué dimensiones más o menos debe tener una carcasa? ¿Cómo se determina la dimensión de la carcasa? Entonces, en este caso hay limitación de espacio. Cierro paréntesis. Para el ejemplo que estamos haciendo y para el ejemplo del engrane recto que hicimos, no había limitación de espacio. Ahora les dejo un ejercicio donde haya limitación de espacio. Entonces, en este caso elegimos una herramienta de corte que tengamos a nuestra disposición. Para el ejemplo, tenemos una herramienta de corte, paso de metal de 2 dientes por pulgada y un ángulo de presión de 25 grados. Ese es el estándar de la herramienta. Acuérdense ustedes que la herramienta de corte vienen por juegos de 8. Algunos vienen por juegos de 16 herramientas. O sea, que yo sí tengo un sistema de fresas, pues todas voy a tener 8 herramientas, todas tienen de paso de metal 2 y ángulo de presión de 25 grados. Y esa herramienta de corte vienen numeradas, del 1 al 8. Lo que ocurre es que con la primera herramienta de corte yo hago engranes de un número de dientes determinado hasta un número de dientes determinado. Y con la segunda herramienta arranco del siguiente a otro número determinado. Y así sucesivamente. Hasta que la última herramienta de corte puedo llegar a hacer hasta una cremallera. Entonces, eso es lo que tengo que tener en mente, que yo tengo es un juego de herramientas. Que para este caso tendríamos esto. O podría tener una fresa madre. La fresa madre me reemplaza todo el juego de 8 o todo el juego de 16. Simplemente es una fresa madre que me sirve para mí fabricar cualquier engrane con cualquier número de dientes, cualquier cantidad de dientes.
Lo que ocurre es que cuando tengo sistemas de fresas modulares, porque tengo un juego de fresas, pues si yo voy a hacer, por ejemplo, 20 dientes, pues tengo que buscar la herramienta que me haga precisamente 20 dientes con cierta exactitud o cierta precisión. Por ejemplo, que el espacio entre dientes sea igual al espesor del diente en el círculo de paso. Porque yo puedo fabricar 20 dientes con otro número de herramientas. No me da la exactitud con la que realmente lo podría hacer. Ustedes tienen que repasar ustedes cuando lo que no en procesos, repasen para que tengan en cuenta o busquen las herramientas de corte en cualquier libro de procesos. Entonces, como nosotros vamos a hacerlo por fresado, acuérdense ustedes que cuando uno hace por fresado, el plano detallado, o sea, el plano mediante el cual yo voy a fabricar el engrane es el plano normal. Por consiguiente, el paso normal del engrane es igual al paso diametral de la herramienta de corte. En este caso, entonces el paso diametral normal va a ser 2, porque ese es el paso de la herramienta de corte, lo estamos haciendo por fresado. Y el ángulo de presión normal de la herramienta de corte equivale al ángulo de presión normal del engrane, que en este caso sería 25. Si lo fuéramos a hacer por el método Fellows, allá se hace por el plano transversal. Entonces, el paso transversal del engrane equivale, y el ángulo de presión transversal equivale al ángulo de presión de la herramienta de corte. Entonces tienen que tener en cuenta ustedes eso. Mediante qué método van a fabricar el engrane para saber cuál es el estándar. Si el plano normal o el plano transversal. En este caso es el plano normal. El ángulo de hélice. Entonces lo que le está indicando. Yo selecciono el ángulo de hélice teniendo en cuenta el ángulo de presión, porque hay recomendaciones. O tengo en cuenta alguna recomendación para tomar ese ángulo de hélice. Aquí yo voy a colocar un valor. Yo lo estoy asumiendo. Ustedes miran a ver si ese valor que yo estoy asumiendo está en lo correcto. O sea, ustedes son los encargados de verificar. No crean todo lo que los profesores dicen. Hay que poner en duda. ¿Listo? Y la única manera de leer es esa. Que ustedes vayan a la fuente, a los libros y lean sobre eso. Entonces, en este caso, voy a tomar un ángulo de presión de 23 grados. Entonces ya tenemos ángulo de presión normal, paso de la metal normal y ángulo de hélice de los engranes. Ambos engranes tienen que tener el mismo ángulo de hélice, el mismo ángulo de presión normal y el mismo paso de metal normal. Lo que pasa es que uno es derecho y el otro va a ser izquierdo. Simplemente la diferencia. Entonces, como tenemos el ángulo de presión normal y el ángulo de hélice, podemos calcular el ángulo de presión transversal. Eso lo calculamos con esa ecuación. La tangente del ángulo de presión transversal es igual a la tangente del ángulo de presión normal dividido por el coseno de... Reemplazando, obtenemos que el ángulo transversal vale 26.87. Nosotros, de aquí en adelante, vamos a trabajar solamente con ángulos de presión, perdón, con ángulos, con una sola cifra decimal. Entonces tenemos 26.87, lo aproximamos a 26.9. Pero aplicando el concepto de cifra significativa para hacer la aproximación. Ya tenemos el ángulo de presión transversal. Ya tenemos los tres ángulos importantes. El ángulo de presión transversal, el ángulo de presión normal y el ángulo de hélice. Ya los tenemos. Y vamos a determinar el mínimo número de dientes para evitar la interferencia. ¿Por qué? Porque los dientes de los engranes helicoidales también son de involuta. Y si son de involuta, uno de los problemas que hay de involuta es el fenómeno de la interferencia. O sea, cuando una curva conjugada entra en contacto con una curva no conjugada, hay interferencia. Entonces aplicamos esa ecuación. 2K, acuerden que K me da la altura del diente. En este caso estamos utilizando dientes estándar de altura completa. K vale 1. Sí es el coseno, es el ángulo de hélice, perdón, que es 23 grados. Y el ángulo de presión transversal es el que acabamos de calcular, 26.9. Reemplazamos, nos da 9.01. Entonces siempre tomamos el mayor entero. El mayor entero, 9.01, es 10. Entonces, el mínimo número de dientes que nosotros podemos fabricar el piñón
para que no haya interferencia, va a ser de 10. Como estamos trabajando por fresado, yo puedo poner a trabajar un engrane helicoidal que tenga de dientes con otro engrane que tenga 10 dientes o más dientes, hasta con una cremallera. Mientras que si yo lo estuviera haciendo por el método Velox, tendría que calcular cuál es el mínimo número de dientes que yo puedo colocar a trabajar y cuál es el máximo número de dientes que podría tener que poner a trabajar. Entonces tienen que repasar lo de mecanismos. Ya determinamos el número de dientes de engranes. El piñón puede tener un número de dientes mayor o igual al mínimo, mientras que el engrane va a tener un número de dientes igual al número de dientes del piñón multiplicado por la razón de engrane. Para este caso, recuerda que tenemos 7.5, o sea, 15 medios. Entonces yo podría tomar 10. Tomando 10, me da un número entero de dientes para la rueda. Entonces tengo ahí la recomendación es que la razón de engrane generalmente uno debe expresarla en fracción, como un fraccionario. Entonces, cuando la calculamos, nos dio 7.5, que yo la puedo expresar como 15 medios. Entonces, yo puedo tomar cualquier número de dientes por encima de 10 o igual a 10. Entonces, observen que si tomo 10 me daría 90. Perdón, 75, perdón. Me daría 75 el número de dientes del engrane. Pero observen que si yo tomara como cualquier número por encima de 10, si yo tomara, por ejemplo, que el piñón tuviera 12 dientes, ¿cuántos dientes tendría? Hagan el cálculo. ¿Cuántos dientes tendría el engrane? 90. Si tengo 12, 90. Y si tuviera, por ejemplo, 13, 97.5. 97.5. Entonces tengo dos posibilidades, ¿cierto? Podría tomar que Z3 valga 98 o que Z3 valga 97 para tener un número entero. Lo que implica que automáticamente estoy cambiando la razón de engrane. Entonces ya la razón de engrane no me da un valor al que yo necesito. Por lo tanto, la velocidad con la cual va a girar la máquina no de pronto no es la que yo necesito. Por eso es que yo debo conocer, por ejemplo, rango de velocidades. Lo que le decía la vez pasada, si no estoy mal. O sea, cuando yo busque catálogos de máquinas, en los catálogos de bombas me dice cuál es el rango de velocidades que manejan las bombas. De tal manera que no haya ningún problema cuando yo la ponga a trabajar. ¿Por qué? Porque yo de pronto, por cuestión de... Yo cambio esa razón de engrane, la cambio. La puedo subir o la puedo disminuir. Por lo tanto, la velocidad me va a cambiar la velocidad que necesito. Pero si está en el rango, significa que pueden operar adecuadamente. Entonces, en este caso, como tenemos 7.5, podemos asumir que el número de dientes vale 10. Es del piñón y el número de dientes de la rueda nos daría 75, que nos da un número entero y mantenemos la velocidad. La velocidad que nos está dando el ejercicio lo mantenemos sin necesidad de alterarla. Determinamos el paso diametral transversal. Entonces, el paso diametral transversal lo calculamos multiplicando el paso diametral normal por el coseno del ángulo hélice. Entonces, tenemos 2, que es el diámetro del paso normal. Lo multiplicamos por el coseno de 23 grados. Y eso no. Con ese paso transversal es que determinamos el diámetro de paso, dividiendo el número de dientes por el paso transversal. Entonces ya podemos calcular
el diámetro de paso del engrane y el diámetro de paso del piñón. Entonces tenemos 5.43 y 40.76 pulgadas. Determinamos el paso axial. Ese paso axial lo determinamos dividiendo el número pi por el producto del paso diametral transversal por la tangente del ángulo hélice. El paso transversal ya lo calculamos en el anterior. Ustedes reemplazamos a 4 puntos. Entonces, miremos acá. Entonces, digamos que ahí tenemos nosotros y vamos a pintar el diente. Recuerda que pintamos una línea para indicar que es el diente. Ahí tenemos, digamos, solamente estamos pintando dos, nada más. Estamos pintando. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a recordar, vamos a repasar. La distancia que hay desde este punto hasta este punto, o sea, entre estos dos puntos, es, si yo lo miro por acá, así como estoy indicando, ese es el plano transversal. Entonces, eso que estoy calculando ahí, transversal. Ese es el paso circular transversal. Esta distancia perpendicular a los dos filetes es el paso circular normal. Es el paso circular normal. Y la distancia, esta distancia. Profesor, Dígame. yo tengo una pregunta. Bueno, una pregunta, no, más bien. El piñón va a ser de 10 dientes, ¿cierto? Sí. Con una Sí, señor. presa de paso diametral. Con el paso diametral de 2, para hacerlo con un paso diametral de 2, por. Es que, pues yo he visto que las fresas esas traen un mínimo de 12 dientes, creo que es. Sí. Pero para engranes recto, engranes discordales. Ojo, pilas. Y pues que la fresa, o sea, bueno, yo trabajo con la fresa, es así. Sí. Y la número 1 trae un valor mínimo de 12 dientes. Son iguales Ese que es el los exacto. Sí, sí, claro. Ya le aclaro ahí. Ya termino aquí y le aclaramos. Y ese es el paso, y este paso que estoy pintando aquí, la distancia que hay entre estos dos puntos, es el paso circular axial.
Ese es el paso circular axial. Entonces, calcando en esto, porque ese paso axial, observen, que nos queda paralelo al ancho de cara. Entonces, ese paso axial tiene que ver con el ancho de cara. Y aquí voy a hacer paréntesis para... Sí, mire, correcto lo que está diciendo el compañero. Entonces, póngame cuidado. Una cosa es el mínimo número de dientes que yo puedo hacer para evitar el fresado y otra cosa es el menor número de dientes que yo puedo construir. ¿Queda claro? Cuando voy a ver un mínimo, puede ser el mínimo teórico que yo puedo construir. Y el menor es el que yo puedo realmente hacer, que puedo yo construir. ¿Entendido? Entonces uno tiene que mirar, tiene que tener en cuenta eso. Entonces ustedes pueden buscar cuál es el menor número de dientes para que nosotros podemos fabricar para cada tipo de engrane. Diferente al mínimo de dientes para evitar la interferencia, que es una cosa totalmente diferente. ¿Entendido? Esa es la aclaración que quería hacer. Entonces tienen que comparar con el tanto compañero. Si lo que dice la herramienta de corte es para todos tipos de engranes, o sea que así voy a hacer un engrane con 12. ¿Entendido? Porque eso depende, pues, repito, cuando yo calculo, ojo, el menor, no el mínimo, el menor número de dientes que yo puedo fabricar. Porque el mínimo es para evitar la interferencia. Ustedes tienen que buscar las herramientas de corte. ¿Vamos? Entonces, en ese caso tendría que cambiar el número de 10 por un valor mayor, que daría el 12 dientes y nos daría el otro 90 dientes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué calculamos? ¿Sí queda claro, muchachos? Para seguir, ¿sí queda claro? Sí, Una cosa es el menor y otra cosa es el mínimo. El menor que yo puedo fabricar. Y otra cosa es el mínimo para evitar la interferencia. Son dos cosas, dos conceptos muy diferentes. Entonces, ¿por qué tenemos que calcular el paso axial? Porque el paso axial es el que nos define el ancho de cara. Entonces, el ancho de cara, de acuerdo a la norma, no, aquí estoy colocando la norma ACMA porque es la que estamos trabajando, pero es una parte de la norma ACMA, o es una parte de la norma ISO. Lo que ocurre es lo siguiente, es que la norma ISO le delegó a la norma la ACMA que estandarizara todos los procedimientos, tanto de fabricación como de diseño y de geometría, tanto para el sistema métrico como para el sistema inglés. Entonces eso lo hace la norma de la ACMA. Entonces, la norma de la ACMA dice, ahí faltó el igual, la norma de la ACMA dice que el ancho de cara debe ser mayor o igual a 1.15 veces el paso axial. Pasamos 4 por 1.15, nos daría que debe ser mayor o igual a 4.6 pulgadas. Generalmente se recomienda tomar, pues por cuestión de tomar la medida, ¿entendido? Que es más fácil medir 5 pulgadas que ponerse uno a medir 4.6, 4.7. Pues más fácil medir ese 4.6. Generalmente se toma un ancho de cara 2 veces el paso axial, por lo general, no siempre, por lo general. Pero debe cumplirse esta característica que nos indica la norma. ¿Por qué? En las ecuaciones que uno encuentra en la norma, todas las ecuaciones, la mayoría de ecuaciones que encuentra en la norma, está con base a esto, a que un ancho de cara grande. Cuando yo necesito ancho de cara borde bajo, necesito ir a la fuente, ir a la norma, para mirar qué tipo de ecuaciones debo utilizar cuando vaya a hacer el diseño del diente. Entonces uno debe tener cuidado con eso. Entonces, en este caso estoy tomando que el ancho de cara va a ser 5 pulgadas. Repito, yo tomo 5 pulgadas por cuestión de que es más fácil medir 5 pulgadas que ponerme a medir fracciones. Y si no tengo habilidad en vida, ¿entendido? ¿Con qué mido el ancho de cara? ¿Con qué instrumento mido el ancho de cara? Con un pie de rey. Con un pie de rey, ¿cierto? Entonces, si yo no sé manejar bien el pie de rey, de pronto no mido bien exactamente 4.6. En cambio, 5 sí lo puedo mirar fácilmente. ¿Estamos? Acuérdense que cuando estoy hablando del sistema de pulgadas, cuando estoy tratando del sistema pie de rey en pulgadas, ¿en qué fracciones viene? En un 128 de pulgada. Un 128 de pulgada, ¿listos?
Entonces tengo 4.6, tengo que poner a colocar 4, no colocar 4.6, sino en fracciones de 128 de pulgada, que es más sencillo para uno medirlo allá. ¿Entendido? Pues si yo tuviera un pie de raíz digital, pues automáticamente apenas coloque ahí aparece el valor. En el dial va a aparecer el valor que estoy midiendo. Pero cuando yo soy el que necesito determinar, pues recuerden que siempre se gasta un tiempito hasta cuando uno agarra habilidad en el manejo del instrumento. ¿Entendido? Entonces tienen que ponerle cuidado a ese valor. Ya tenemos el ancho de cara, tenemos los pasos diametrales, el paso axial, tenemos el ángulo de hélice, el ángulo de presión normal y el ángulo de presión transversal. Y miramos los valores de A y de B. Esos valores de A y de B, acuérdense que yo voy a tomar que va a ser simetría y en ambos casos voy a tomar 13 pulgadas. Lo mismo, entonces, para contestar a esta pregunta, acordémonos nosotros que en los engranes helicoidales razón de contacto en engranes helicoidales. La razón de contacto en engranes helicoidales no toma encontrar. Transversal. Una razón de contacto normal. Una razón de contacto de cara. Y una razón de contacto total. De esas razones de contacto que nos toma determinar en un engrane helicoidal, la más importante es la razón de cara. Si yo tengo una razón de contacto de cara grande, utilizo las ecuaciones que me estipula la norma. Pues cuando uno mira la norma, uno entra a mirar la norma le estipula más o menos cuánto es la razón de contacto de cara. Porque la razón de contacto de cara me relaciona el paso axial con el ancho de cara. Me lo relaciona. Entonces, la más importante es la de cara. Entonces, ustedes deben de buscar ahí en la norma cuál es el límite, cuál es el límite menor, el inferior, cuál es el límite inferior para la razón de cara, que debe tener un engrane para que puedan trabajar sin ningún problema con las ecuaciones que establece la norma. Entonces, con eso yo puedo determinar si operan adecuadamente. Pues para el ejercicio, para que ustedes repasen, pueden calcular las 4 razones de contacto. La axial, perdón, la transversal, la normal, la de cara y la total. Ahí les recomiendo, ahí pueden mirar en el libro de Chile, ahí indica, o en el libro de Mavi, indica cómo se calculan esas razones de contacto. Entonces, cuando yo tenga eso, ya puedo decir que operan adecuadamente. Ojo, el que esté entre 1.2 y 2 simplemente es para engranes rectos. Es que tienen que ponerle cuidado a las recomendaciones, que es lo mínimo. O sea, la norma explicita que la razón de contacto para engranes rectos está comprendida entre 1.2 y 2. Los engranes rectos no pueden terminar en punta. Si usted mira las catarinas o la rueda dentada de las cadenas, esas sí terminan en punta. Un engrane recto no puede terminar en punta. ¿Por qué no puede terminar en punta? Simplemente porque va a haber socavación. Al terminar en punta, pues queda con el flanco o con el filete del diente del engrane compañero, lo va a socavar, lo va a fresar. Pero no puede terminar en punta. Mientras que en la cadena, la punta de la catarina se incrusta en la cadena y eso le permite alar la cadena, tirar la cadena. Esa es la diferencia. Determinamos la velocidad en la línea de paso.
Ustedes acuerden que la velocidad en la línea de paso del piñón y las RPM del piñón, o utilizando el diámetro de paso del engrane y las RPM del engrane. Tiene que darme el mismo valor. Por ahí variará un poquito en los decimales, pero tiene que darme el mismo valor. Listo, ya hicimos el diseño geométrico de los engranes. No faltaría hacer el diseño del eje motriz a carga estática. Vamos a hacer un diseño. Siempre que ustedes vayan a hacer un diseño, deben de calcular la potencia de diseño. Y cuando ustedes vayan a evaluar, deben de determinar o deben de calcular con la potencia nominal. Entonces, si ya ustedes buscaron, acuerden que tienen que ir verificando lo de la información que yo estoy dando aquí, tienen que verificarla ustedes y ajustar el diseño, lógicamente. Ese factor de diseño o de aplicación o de sobrecarga, cuando veamos sistemas de transmisiones flexibles, allá hablamos de factores de servicio. No hablamos de diseño, sino un factor de servicio. ¿Por qué? Porque esos sistemas de flexión de elementos flexibles se hacen para una determinada vida. Pero los engranes también se para una determinada vida. Pero ahí el fabricante le explicita a uno, por ejemplo, esta correa dura 15.000 horas de servicio. Entonces allá hablamos de servicio y no de diseño. Entonces ese factor de diseño lo que tiene en cuenta es cuál es la fuente de energía y cuál es la máquina conducida. Entonces, si ustedes miraron, pues tienen que verificar que ese 1.5 que yo estoy colocando ahí corresponde a un motor eléctrico y a una mezcladora de arcilla. Y ese valor lo multiplica 7.5 y nos daría 11.25. Lo otro, que así como el compañero hace la aclaración sobre el número de dientes, ustedes tienen que mirar en el catálogo. Yo coloqué aquí un motor eléctrico de 7 puntos. Necesitamos en mi evaluación. Pero un momentico, vaya. Ya voy, papá. Usted tiene que mirar que ese 7.5 a 900 RPM comercialmente existe. ¿Listos? Como ya tengo la potencia de diseño, ustedes calculen las cargas. Ya, me demoro un momentico. Me disculpan un momentico, ya no me demoro.
Bueno, ¿cuánto les dio la carga tangencial? Acuérdense que la carga tangencial la calculan con base a la potencia de diseño. Acuérdense que la potencia es la carga tangencial por la velocidad dividido por el factor de conversión. Como estamos en el sistema inglés, el factor de conversión es 33.000. La carga tangencial nos daría en libras. Entonces, reemplazando la potencia de diseño, porque vamos a diseñar, vamos a calcular son las cargas de diseño. El factor de conversión ahí sería 33.000. Nos daría 290.2 libras. La carga radial la calculamos multiplicando la carga tangencial por la tangente del ángulo de presión transversal. Nos daría 147.2 libras. Y la carga axial nos daría, multiplicando la carga tangencial por la tangente del ángulo de hélice, nos daría 123.2 libras. Entonces ahí tenemos nosotros la magnitud de las cargas. Pero a nosotros nos interesa también el sentido de las cargas. Para hallar el sentido de las cargas, hacemos el diagrama de cuerpo libre de los engranes. Entonces, ahí tenemos el engrane impulsor. Acuérdense que cuando vemos de frente un rectángulo, estamos en la vista frontal. Y aquí tendríamos la vista lateral izquierda. Y digamos que está girando en sentido horario, visto por la lateral izquierda. Ese es el impulsor. Entonces, uno siempre primero coloca las cargas en el impulsor. La carga radial siempre apunta hacia el centro de rotación. La carga radial. En la vista lateral la vemos aplicada en el punto de paso. Y en la vista frontal la vemos aplicada la carga radial en la mitad del ancho de cara. Recuerden que este punto que estoy señalando acá es el punto de paso. Y aquí está aplicada en la mitad del ancho de cara. De este ancho lo estamos aplicando en la mitad. Ahora miramos la carga tangencial. Ojo, siempre en el impulsor. La carga tangencial se opone al giro de rotación. Ustedes observen que cuando el giro, este giro, va en este sentido, va girando en sentido horario. Entonces la carga tangencial tendría que venir en sentido de izquierda a derecha para frenar el movimiento de rotación. Ahí veríamos nosotros la carga tangencial. En la vista frontal lo vemos como un punto, entonces no lo dibujamos. Ahora observen ustedes. Vamos a colocar la carga axial. La carga axial la vamos a ver en la vista frontal. Observen que está girando en sentido horario.
si gira en sentido horario, yo veo que las líneas, esas líneas que están dibujadas ahí en negro, las líneas se desplazan hacia abajo, se mueven hacia abajo. Estas líneas se están desplazando hacia abajo. ¿Listos? Entonces, como las líneas se desplazan hacia abajo, la carga axial tiende a impedir el desplazamiento. Entonces, la carga axial iría de izquierda a derecha en la vista frontal. La carga axial vendría en este sentido, para que esta línea no baje. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Ingeniero, esto Diga. en el diseño, cuando se vaya a hacer el diseño de fijación del engrane al eje, ¿es obligatorio ponerle un tope por ambos lados del engrane o solo por el lado hacia donde se va a desplazar? ¿A qué llama tope usted, perdón? ¿Hacer un resalte al Un eje? anillo de retención. Ah, ya, sí, claro. No, uno solo. Uno solo. Ya voy para la carga axial, ¿listo? Ya voy para la carga axial. Pero uno solo. Entonces, ya queda claro lo de las cargas. ¿Cómo quedan las cargas? Esta carga axial, pues aquí en la vista lateral la vemos como un punto, entonces nos la dibujamos en la vista lateral. Y en el engrane impulsado, vemos las cargas en sentido contrario a la que lo colocamos en la vista, en la impulsor. Simplemente van en sentido contrario. Tienen los mismos valores, la misma magnitud, pero sentidos contrarios. Entonces, para reforzar la pregunta que me estaban haciendo, para colocar las cargas en el eje, hacemos el diagrama de cuerpo libre de motriz. Ahí tenemos el eje motriz. Acuerden que las cargas están aplicadas aquí abajo, no aquí arriba, porque el contacto este es el eje motriz y aquí abajo vendría el engrane. El contacto es aquí abajo, no arriba. Tienen que ponerle cuidado cuando coloquen las cargas. Entonces colocamos las cargas acá. Entonces observen aquí las cargas en el diagrama anterior. En el diagrama anterior, observen que las cargas, esta carga tangencial, la carga radial no hay problema porque la carga radial siempre iría hacia arriba. No hay ningún problema. La carga tangencial, como yo coloco el plano hacia atrás, ese plano lateral lo coloco hacia atrás respecto al plano frontal, la carga tangencial queda saliendo, queda positiva porque me queda saliendo. Y la carga axial me queda paralela, me queda apuntando hacia la derecha, paralela. Entonces, cuando yo ubique las cargas, ubicamos los ejes coordenados. Y colocamos las cargas. Ahí tenemos la carga radial y la carga tangencial y tenemos la carga... bueno, aquí me estoy adelantando. Estas cargas radial y tangencial vamos a tener dos reacciones. Una reacción en Z y una reacción en Y en cada soporte, debido a la carga radial y debido a la... Observen que la carga radial iría en el eje Y, por lo tanto tendríamos dos reacciones en el eje Y para que me controlen la carga radial. La carga tangencial va en dirección Z. Por lo tanto, tendríamos dos reacciones en el eje Z para que me controle la carga en Z. Y tendríamos la carga axial. Entonces, el soporte, y ahí vamos a la pregunta que está dando el compañero. El soporte que debe absorber el soporte en B, o sea, el que me va a mantener el eje en posición cuando coloquemos el engrane. El soporte que va a tener carga axial o reacción axial es hacia donde apunte la carga axial. Entonces ven que la carga axial apunta hacia el soporte B. Por lo tanto, aquí en el punto B debe aparecer la reacción en X. Te repito, donde apunte, donde esté el sentido de la carga axial o de la resultante de las cargas axiales, porque sobre un eje yo puedo tener varios elementos que me produzcan carga axial. Entonces, cuando yo haga sumatoria de cargas axiales, hacia el valor, el sentido que me dé la carga axial resultante, me indica dónde debo colocar
la reacción. En este caso, no hay sino una sola carga axial y me indica que está apuntando hacia la derecha, por lo tanto, el soporte derecho es el que tiene la reacción en X. Bueno, y aquí hago la siguiente declaración. Si yo tengo una carga, si yo tengo una... Acuérdense que aquí yo puedo tener el eje, yo puedo tener el rodamiento en el ejercicio que estamos haciendo. ¿Listos? Como estamos haciendo el ejercicio. Sí, digamos que voy a pintar un solo filete. Digamos que tengo el filete así en este sentido. No más. ¿Listos? Y ahí tengo la inclinación de los dientes. Entonces, yo puedo tener el eje, este eje, lo puedo tener, supongo que ya le dijeron el nombre. ¿Cómo se llama este montaje? Este montaje, cuando el engrane está colocado entre los dos soportes, ¿cómo se llama? El montaje. María. María, ¿sí o no? Se llama María. Pero podríamos tener el montaje. Podríamos tener el montaje. Oh, acuérdense que tienen que buscar el nombre real, ¿no? Yo lo llamo María, pero no se llama María. Podríamos tener nosotros el montaje de la siguiente manera. Así.